Muy buenas noches, estimados y estimadas estudiantes de la asignatura de Educación Psicomotriz de los 0 a 6 años. Bienvenidos y bienvenidas nuevamente. Ya casi vamos a dar inicio a este taller. Sí les agradecería, por favor, que tengan apagados sus micrófonos, que tengo ciertas interferencias. Gracias. Por favor, revisar que sus micrófonos estén apagados. Buenas noches. Buenas noches, Tania. En este momento le vamos a dar el pase a nuestra compañera tutora Kimberly para dar inicio con este taller, para que todos estén enterados que el taller está siendo grabado, ¿verdad? Entonces, para que tengan conocimiento de eso y pues ya vamos a dar inicio al taller. Te doy el pase, Kim, ¿estás por ahí? Espero que me escuchen bien y puedan observar bien. Vamos a ver si la compañera Kim ya se pudo conectar. Ya casi vamos a iniciar. Tuvimos unos pequeños problemitas técnicos, pero estamos por acá. Le doy el pase a la compañera Kimberly López, que va a dar inicio con este hermoso taller que espero sea mucho provecho para cada uno y cada una de ustedes. Adelante, Kim. Hola, hola, ¿qué tal? Espero que estén muy bien. Bueno, para mí es un gusto estar acá con ustedes, más que todo un día como hoy, ¿verdad? En el que estamos conmemorando muchas cosas, nosotras, chicas. Entonces, qué bueno tenerlas acá. Vamos a conversar acerca de varias cosas, ¿verdad? Va a ser como muy interactivo. Cuando tengan alguna pregunta o algo así, nos cuentan. Y vamos a ver qué pasó aquí. ¿Me pueden escuchar? Perfecto, Kim. Sí. Ah, bueno, perfecto, súper. Muchas gracias, súper. Es que el micrófono parecía como que estaba apagado. Entonces, el taller que tenemos el día de hoy va a ser como tal de la asignatura de Educación Psicomotriz y va a estar relacionado con los hitos que tenemos en el desarrollo, bueno, el desarrollo de los niños y las niñas. Entonces, vamos a ver si logran ver mi pantalla. Un minuto.
Me avisan en el momento en el que logran ver mi pantalla, por favor. Vamos a ver. Ahora sí. En cualquier momento ya van a poder verla, entonces me avisan, por favor. Ok. Ahora Listo, sí. Kim. Perfecto. Sí. Entonces, muchísimas gracias. Voy a quitarles mi cámara, si la necesitan me avisan, pero voy a quitarles mi cámara por aquello porque siempre se empieza a poner como que el internet se pone medio raro. Entonces voy a quitarles mi cámara por ahorita para que podamos ir conversándolo un poco. Entonces, chicas, ¿verdad? Porque creo que el día de hoy no tenemos ningún chico. Entonces, chicas, vamos a ir conversando acerca de esto, como les mencionaba. Es el taller, perdón, de hitos vinculados con la psicomotricidad. Quienes estamos a cargo del taller son Katherine Acevedo Neverman, Carolina Monge Barquero y yo, Kimberly López. Vamos a dar inicio entonces. Vamos a ver. Me avisan si ven pasar la diapositiva. Okay. ¿Ahí la vieron? Sí. Perfecto, súper. Entonces, vamos a hacer un recorrido por los conceptos de la psicomotricidad, ¿verdad? ¿De qué estamos hablando cuando nos referimos a psicomotricidad? ¿Verdad? ¿En qué nos basamos? Teorías y demás. Y desde sus inicios también. Vamos a atravesar un poquitito el desarrollo sensoriomotor, ¿verdad? Que es muy importante. Cuando hablamos de psicomotricidad, no solamente estamos conversando acerca de todo lo físico que puede hacer el niño o la niña, sino que también todo el concepto o el constructo psicológico que hay detrás de ese movimiento y cómo se basa esto también dentro de una parte sensorial. Vamos a hablar sobre la interacción del movimiento y la percepción del mismo, ¿verdad? No es lo mismo que yo haga un movimiento aislado a que yo pueda percibir mi mano, pueda percibir mi pierna y pueda desempeñar un movimiento. Vamos a hablar de algo muy importante que son las alertas y las banderas rojas en el desarrollo de los niños y las niñas. Y también vamos a cerrar un poquitito con lo que sería la psicomotricidad y la pedagogía, que es algo muy valioso dentro del campo de ustedes. Entonces, acá, dando inicio por este momento, vamos a conversar acerca de la psicomotricidad. Dentro de estos aspectos que tenemos, ¿verdad? Psicomotricidad suena como una palabra muy grande, como muy compleja, pero a mí me encantaría muchísimo conocer qué tienen ustedes por este concepto, qué entienden o qué han leído, qué han sabido, han tenido experiencias dentro de este concepto de psicomotricidad. Y voy así dedocráticamente, no se pongan nerviosas, tranquilas, solamente quiero escucharlas. Vamos a ver a Jocelyn. Jocelyn, ¿sabes? Vamos a ver si el apellido sale por aquí. Jocelyn Estrada, ¿me podrías comentar vos qué entendés por psicomotricidad? Si has escuchado, si no has escuchado nada. Sí, buenas noches. Buenas noches. Bueno, lo que he escuchado y a lo que yo entiendo, psicomotricidad tiene mucho que ver con lo que es la estancia física de lo del niño, o sea, cualquier actividad que realiza físicamente, eso es lo que tengo yo entendido. Ok, perfecto, súper, va muy por ahí. Genial, vamos a ver, Rebeca. Muchas gracias, Jocelyn. Buenas noches. Sí, como el desarrollo, ¿verdad? El movimiento del cuerpo, ¿verdad? Las manos o todo el cuerpo. Entiendo yo que es psicomotricidad. Ok, súper, muy bien. Perfecto, así como lo mencionaron las compañeras, es acerca de movimiento, utilizar el cuerpo, ¿verdad? Para expresarnos y demás.
Eso es como lo más superficial, como cuando vemos un iceberg, ¿verdad? Que por arriba podemos ver una gran masa de hielo, pero por debajo es aún más gigantesco. Así es la psicomotricidad y de una manera social se entiende como eso, ¿verdad? Como una parte que la vemos muy plasmada, que son los movimientos de los niños, como corren, como saltan, cómo se suben a los sillones, cómo se bajan, como todo ese tipo de cosas va a estar muy guiado, pero por debajo de todo eso hay componentes sensoriales, hay componentes psicológicos que van a determinar mucho ese movimiento y esa expresión, que es lo más importante, la expresión del movimiento de los niños y las niñas. Así que están súper bien, chicas. Muy bien, dentro de los conceptos que vamos a ir viendo, tenemos por acá, vamos a ver, Carito, nada más una pregunta, ¿verdad que Katy, estamos a la espera? Correcto, estamos a la espera Ok. todavía. Súper, todo bien, perfecto, muchas gracias. Entonces, vamos a ir viendo este tipo de concepciones. ¿De qué estamos hablando aquí en psicomotricidad? Entonces, vamos a tener, si desglosamos esta palabra, si le ponemos psico y motriz, psico y motricidad, lo que vemos es un componente psicológico y un componente motriz. Entonces, esas van a ser las relaciones que vamos a estar haciendo, ya sea de lo motriz a lo psicológico o de lo psicológico a lo motriz. Eso es súper importante que lo tengamos en cuenta. También que la psicomotricidad viene dada como un proceso de desarrollo integral. Aquellos niños o aquellas niñas que no hayan tenido las suficientes experiencias motrices, les va a costar mucho desempeñar movimientos, les va a costar mucho todo el campo de la coordinación, inclusive desde una parte de grafomotricidad, ¿verdad? A veces no lo pensaríamos, pero un peque que sabe atajar una bola, que sabe lanzarla, usualmente son los chicos que vemos desempeñar mejor sus actitudes o sus aptitudes en grafomotricidad, ¿verdad? Cuando están desempeñando trazos, empezando a escribir. Entonces, siempre mantengamos eso súper fresco de esa relación que existe entre estos dos componentes. También lo podemos ver desde consignas muy dadas, justo encaminadas a los movimientos que vamos a ir desempeñando desde bebés. Entonces, si un niño o una niña recibió una gran estimulación mientras era bebé, posiblemente cuando él crezca y tenga 3, 4, 5 años, ya lo veamos en etapas preescolares y escolares, vamos a ver muchos mejores desempeños a niños que tal vez de una forma ambiental no recibieron tanta estimulación, así que eso no está tan bien determinado. Entonces, desde conceptos como las teorías de Piaget, ¿verdad? Vamos a entender que la inteligencia o esta adquisición de habilidades, adquisición de aprendizaje, va a estar muy relacionado en cómo esos niños desempeñen sus actividades motrices. Por eso es que hay, bueno, diferentes tipos de aprendizaje, pero uno de ellos es, por ejemplo, el kinestésico, ¿verdad? Todos aquellos niños y niñas que aprenden desde modelos de, bueno, aprendo jugando, aprendo con circuitos, aprendo, si entonces di 5 saltos y estos 5 saltos me ayudaron a entender que es un conteo matemático, etcétera. Entonces son sinapsis o este concepto tal vez un poquitito más neurológico. Vamos a estar hablando de que las neuronas van a ser como si hicieran clic, ¿verdad? Como si una neurona y otra neurona lograran conectarse y entonces entre más experiencias yo tenga, más facilidad de que entre neuronas se conecten. Entonces, gracias a esto vamos a tener una mejor habilidad para poder adquirir experiencias, para poder adquirir aprendizaje. Ya luego, si nos plasmamos desde el campo de la educación, que es el campo de ustedes y en el campo que se van a desarrollar, es una cancha así gigantesca de experiencias reales para los niños, de experiencias de socialización, de cognición, de aprendizaje. Así que la educación también tiene que prestarse para que yo me pueda desempeñar dentro de mi campo motriz. Entonces, eso es muy importante y para determinar desde ahí también todas mis competencias psicológicas y cognitivas y cómo yo las aplico en mi movimiento. Muy bien. Vamos a ver. ¿Ok? Dentro de la psicomotricidad, ¿qué componentes vamos a tener? Tenemos el motor, el cognitivo, el social y el afectivo. Entonces, estas 4 aristas, juguemos con ellas. ¿Sí? Un componente motor, estamos hablando de cómo yo planifico un movimiento.
Si yo sé que yo quiero patear una bola, no voy a llegar y le voy a dar con la mano, ¿verdad? Utilizo mi pie para hacerlo. O si quiero intentar coordinar, atajar una bola, necesito abrir mis manos, ¿verdad? Y necesito prepararme, quizás abrir un poco los pies para no irme a caer cuando ataje la bola. Toda esa planificación motora es muy importante. La planificación motora, inclusive dentro de las competencias ejecutivas de los peques, como lo es la planificación per se, es muy valiosa tanto para ellos para autorregularse. Por ejemplo, los niños y niñas que es como teacher, 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 ¿verdad? Y que pasan como en esas, no están logrando autorregularse como que yo necesito preguntar algo, pero opa, necesito esperar. Funciona de la misma forma con la planificación motora. Entonces van muy de la mano. Las destrezas y las habilidades que los niños vayan adquiriendo, a pesar de ser motrices, me brindan un componente cognitivo muy importante. Luego está el dominio corporal, ¿verdad? Saber cómo se mueve mi cuerpo en el entorno, saber que si me muevo muy rápido puedo golpear a alguien, que si voy corriendo y si corro muy rápido, ¿verdad? No lo voy a lograr medir si tengo que frenar o detenerme por algún motivo. Entonces, eso es súper importante también. Ahora, tenemos un campo cognitivo, ¿verdad? En donde podemos potenciar muchísimas cosas, pero entre ellas, unas de las más importantes son la memoria y la atención. La psicomotricidad o los circuitos o lo que sea que queramos planificar desde estos componentes o lo que estamos queriendo ver en el taller, esto es importante que se lo lleven, ¿verdad? Ya luego cuando ustedes estén generando sus propios circuitos y sus propios abordajes psicomotricistas, lo van a notar y aquí vamos a fomentar la creatividad. Entonces es sin miedo, sin tenerle susto a nada, proponer, si algo quizás de repente sintieron como, mira, este circuito lo pude haber hecho mejor, le pude haber metido que se memorizaran los colores que llevaban de las bolitas y luego hicieron el circuito, ¿verdad? Todo ese tipo de cosas es muy importante y ya van a ir viendo cómo la experiencia les da como ese clic o ese ritmo para poder ir teniendo como mejores resultados con los chicos y las chicas. El componente, se me ha puesto, disculpen. El componente social, ¿de qué estamos hablando? Los niños usualmente, los niños y las niñas se relacionan entre ellos, ¿verdad? A nivel escolar o a nivel preescolar, y esa ejecución social les determina muchas cosas a lo largo de su proceso de aprendizaje. Cómo yo socializo, cómo yo voy y le comunico, cómo yo comunico mis emociones. Hey, no, eso no me gusta, estoy molesto. No, teacher, estoy triste y lloro, etcétera. Toda esa comunicación de emociones es muy relevante dentro de esas intervenciones sociales que vamos a tener de los movimientos. ¿Por qué les menciono esto? Hay niños y niñas que son de repente, voy a decir una palabra que no, o sea, para que se entienda, pero tal vez se cohíben mucho, ¿verdad? Que no es tanto que estén cohibidos, sino que simplemente no han tenido los abordajes necesarios o las aproximaciones necesarias para poder expresarse. Esos niños tipo más tímidos, tal vez un poco más introvertidos, ¿verdad? Que tenemos a veces en un salón de clases, no es necesariamente que queramos cambiarles y modificarles la conducta y que ahora sean los más extrovertidos de la clase, no. Ellos son introvertidos. Lo que necesitamos es que puedan tener las habilidades correctas para poderse comunicar, para poderse desempeñar motrizmente, sin cambiarles como tal quiénes son. Entonces, eso para mí es súper relevante porque de repente a veces llegan también y me comunican como, bueno, no, es que mi niño no corre y no patea una bola. Y tal vez el peque haya hecho un puñito en la sesión, ¿verdad? Como, pues no, tal vez él no le gusta jugar bola, le gusta ir y treparse en la pared de esta como de escalar porque eso es su fascinación. ¿Me entienden? Hay diversas habilidades que pueden obtener los niños y las niñas. Y finalmente, el componente afectivo, que yo quisiera como tal vez ponerlo como estrellita, porque de verdad a veces perdemos mucho de vista eso. Todas las personas necesitamos afecto de diferentes maneras, no a toda la gente le gusta que la abracen, no a toda la gente le gusta que le den besos, pero el componente afectivo es muy importante. El sentirse parte de un grupo, el sentirse parte, el sentirse como tengo amigos, tengo este grupo, mi profe, la chica con la que voy a terapia, etcétera. Toda esa gestión de las emociones nos ayuda muchísimo a canalizar esas energías que están teniendo,
¿verdad? O los excesos de energías, o más bien como intentar que les salga, ¿verdad? Los chiquitines que son tal vez como más introvertidos, intentar que esa energía salga, siempre va a ser a través de la exploración de las emociones. Y de repente a veces se queda como un poquito sesgado por ahí ese tema. Muy bien, ahora vamos a pasar a las bases de la psicomotricidad y yo le paso aquí la presentación a Carolina, que es la que nos va a explicar un poquitito acerca de las bases de la psicomotricidad. Ok, chicas, tal vez siguiente. Katy, perdón, Kim. Ok, Sí. vamos a hablar de algunas bases de lo que es la psicomotricidad, sobre todo algunos conceptos en los que ustedes pues van a trabajar como futuras docentes, ¿verdad? Dentro de esos conceptos que podemos observar ahí. Tal vez si me ayudan a cerrar el micrófono porque tengo interferencia. A ver quién tengo por ahí. Gracias. Dentro de estos conceptos que es importante que ustedes manejen, ¿verdad? Y que tengan muy claros y que probablemente en sus futuras clases van a estar trabajando, ¿verdad? Es importante que ustedes lo tengan muy, muy claro. Vamos a iniciar, como pueden observar al final de la diapositiva, lo que es el concepto de lateralidad. Voy a encender la cámara un momentito. Cuando hablamos de lateralidad, a ver si alguna me puede ayudar en qué pensamos o qué es para ustedes, cómo definirían ustedes el concepto de lateralidad. Rebeca, tal vez si me ayuda por ahí, que veo a Rebeca. Ah, bueno, ahí tengo a María. Adelante, María. Bueno, para mí lateralidad es si el niño usa más su lado derecho o su lado izquierdo para patear una bola o para escribir o para cualquier cosa que implique movimientos de su cuerpo, ¿cuál de los dos lados usa más? Correcto, María. María están todas, ¿verdad? Exactamente. La lateralidad es la preferencia que muestran los seres humanos por utilizar un lado del cuerpo o el otro. Entonces, generalmente lo vamos a describir como, bueno, mi dominancia es el lado derecho o mi dominancia es el lado izquierdo, ¿verdad? Sin embargo, existe también lo que se llama la lateralidad cruzada. ¿A qué nos referimos con eso? Niños que, por ejemplo, escriben con la mano derecha, pero patean con la izquierda, o a la hora de comer, comen con la mano izquierda, pero todo el resto de las actividades motrices lo realizan con la derecha. Es curioso y como hay estudios científicos que demuestran mucho que las personas que tienen lateralidad cruzada, o por lo menos se muestra mucho en los niños que tienen síndrome de Down, ¿verdad? Es una característica muy, muy reforzada en ellos. Sin embargo, bueno, más que todo la lateralidad se va afianzando en los chicos a partir de entre los 5 y 7 años, ¿verdad? Ya es cuando ellos se terminan de definir. Y muy importante para ustedes como docentes o como mamás, cuando trabajen este aspecto en los chicos, es no obligar, porque muchas veces tal vez algún niño tenía preferencia por un lado y el otro, pero generalmente si mamá come con la derecha, le va a poner el lápiz al niño en su mano derecha y probablemente, o puede ser que tal vez el niño no tenía esa preferencia. Entonces, algunas de estas lateralidades son aprendidas por las personas que trabajan con los chicos desde pequeñitos. Sin embargo, ¿verdad? Es importante que ellos puedan tener experiencias psicomotrices en donde ellos puedan experimentar ambos lados, ¿verdad? Y que al final ellos decidan, pues, con cuál lado se sienten mejor. Al hablar también de lateralidad, yo a veces critico un poquillo cuando las maestras trabajan en primer ciclo, ¿verdad? Ustedes entran a un aula de primer ciclo, lo primero que van a ver, bueno, y las aulas son lindísimas, ¿verdad? Las maestras trabajan mucho con lo que son estímulos visuales. Entonces ustedes ven en el aula, número 1, una manzana, ¿verdad? Una lámina de número 2, 2 manzanas, o los colores, ¿verdad? Y láminas, ¿verdad? Y sin embargo, un estímulo visual en primera instancia es bueno. Y vean cómo trabajábamos, yo recuerdo cómo trabajaba la lateralidad cuando yo estaba en la escuela. Entonces la maestra me decía, nos ponía un hilito, no sé a cuántos de ustedes les ponían un hilito color en la mano derecha para que uno se acordara que el lado derecho era donde tenía el hilito, o inclusive si la insignia
de la gabacha o de la camisa de la escuela estaba a la derecha, la maestra nos decía, bueno, donde está la insignia, ese es el lado derecho, ¿verdad? No sé cuántas de ustedes tuvieron esa experiencia. Y como primer estímulo visual, está bien. ¿Alguien tiene otra vez? Lisbeth, tal vez si me cerras el micrófono, gracias. Entonces les decía que como primer estímulo, y todos los estímulos visuales, ¿verdad? Para los chicos son increíbles, pero no deben de ser los únicos. Ustedes como futuros docentes es importante que den otro tipo de estímulos. ¿Qué pasaba si a mí se me caía ese hilito de la mano derecha? Y ya no sabía dónde estaba, ¿verdad? El lado que la maestra me estaba preguntando. Entonces es importante que ustedes a nivel psicomotriz, haciendo, el chico pueda recordar, bueno, cuál es su lado derecho, cuál es su lado izquierdo. Ahora bien, hay muchísimas actividades, ¿verdad? Por medio de juegos en donde el niño va interiorizando ese concepto, ¿verdad? Que ustedes inclusive, aún sin ser psicomotristas o educadores físicos, ¿verdad? Pueden buscar en bibliografías, inclusive en YouTube, ¿verdad? Videos como para que ustedes tengan la oportunidad de ver esas partes prácticas. Ahora bien, vamos a traducir un poco la lateralidad con respecto al aprendizaje de la lectoescritura. ¿Cómo influye que motrizmente yo no tenga definido bien cuál es el derecho y el izquierdo? Les voy a poner un ejemplo muy sencillo y a ver si ustedes también les pasaba en la escuela. Kim, tal vez si dejas de compartir para yo poderles mostrar una lámina. Gracias. Entonces ahora aquí les voy a mostrar. Listo, ¿verdad? Ya dejaste de compartir. Sí. Para ver si me deja a mí. Y... no sé si lo pueden observar ahí. Sí se ve. Ok, perfecto. Vean, les voy a poner este ejemplo tan sencillo. Vean donde dice lateralidad. Ahí lo que estoy mostrando son dos letras, las letras B y D. Entonces, a veces cuando las maestras iniciaban con el aprendizaje de la lectoescritura, ¿verdad? Podían corroborar que el chico no lograba identificar, como pueden ver acá, la B y la D. De hecho, la maestra le decía a uno, la B es la pancita a la derecha y la D es exactamente la misma figura, pero con la pancita a la izquierda. Entonces, ¿qué pasaba? ¿Verdad? Por más que el chico lo ponían a hacer fichas y de llenar renglones, donde le ponían a hacer hasta 5 renglones con la B y luego con la D, a la hora de hacer cualquier otra actividad, el chico volvía en una ficha, en un examen o cualquier otra actividad a confundir ambas. Recordemos que el primer aprendizaje que tiene el ser humano es el de moverse. Entonces, esa es como la raíz. Si la raíz está mal, difícilmente, por más fichas que nos pusieran a llenar, ¿verdad? Para identificar un lado y el otro, pues el chico no lo lograba. Entonces, vayamos a la raíz, pongamos actividades donde el chico a nivel motriz pueda lograr identificar e interiorizar ese concepto. Inclusive, cuando después de los chicos lo logran hacer a nivel personal, cuando ustedes ponen a los chicos en espejo, o por ejemplo, uno frente al otro, y ustedes consultan cuál es la derecha de su compañero, al estar uno frente al otro, ellos tienden a confundir, ¿verdad? Porque a nivel espacial, ellos siempre van a ubicarse desde su punto de vista. Entonces el chico puede ser que le toque lo que para él es la derecha, pero como está en espejo no lo logra identificar. Entonces hay un montón de actividades prácticas en las que ustedes pueden hacer que los chicos trabajen este aspecto. Les puse solo un ejemplo. Vuelvo a la diapositiva, que no sé si la están viendo. Perdón, creo que aquí me salí. ¿Lo ven ahí? Sí, profe. Ok, vamos a pasar al otro concepto de lo que son las relaciones espaciales, que era el otro término que veía ahí. Las relaciones espaciales, ¿verdad? Son todas esas relaciones que los chicos trabajan a la hora de lograr identificar, por ejemplo, arriba, abajo, encima, sobre, a la par, un lado y el otro. Inclusive, también esto lo podemos traducir a lo que son problemas en lo que es el aprendizaje de la lectoescritura.
Por ejemplo, lo que llamamos letras en espejo. Este ejemplo que les puse aquí, si ustedes ven la M, es exactamente la misma figura que la W, pero en espejo. A veces igual los chicos tienden a confundir esto porque espacialmente no logran identificar arriba, abajo, o inclusive, ¿verdad? La posición, ¿verdad? De a un lado al otro. Les puse este otro ejemplo. Si ustedes ven estas letras, las y sal, son exactamente las mismas letras, pero ordenadas distintas. Entonces, a veces los chicos, si no tienen muy bien su ubicación espacial, su lateralidad, tienden a confundir esto. Entonces, vean qué importante como la parte motriz nos lleva también al aprendizaje, ¿verdad? Lo que es la lectoescritura y cómo hay esa relación cognitiva, ¿verdad? Por eso, cuando hablamos de psicomotricidad, no podemos hablar solo de lo que es la parte motriz ni la parte cognitiva. Una lleva a la otra, ¿verdad? Y cada una pues nos ayuda a afianzar cada una de estas partes. Kim, tal vez si volvemos a la presentación. Claro, ya te la voy a compartir. Y ahí estamos de nuevo. Ajá. Entonces, chicas, es importante que ustedes busquen las herramientas, ¿verdad? Y que ustedes tengan claro por qué estoy trabajando lateralidad, en qué me va a ayudar, ¿verdad? Cómo a nivel práctico, ¿verdad? En una clase psicomotriz, ¿verdad? Yo puedo hacer diferentes actividades o juegos o actividades físicas que me ayuden a fortalecer y afianzar cada uno de estos conceptos, ¿verdad? Que son sumamente importantes para lo que es el aprendizaje, como hablé de la noción espacial, ¿verdad? Temporal, ¿verdad? También hay actividades en la noción temporal que primero se aprende la parte espacial y después la temporal en los chicos. Entonces, la parte temporal, cuando ya ustedes empiezan a que los chicos identifiquen ayer, hoy, mañana, relaciones de tiempo, ¿verdad? Que también son muy importantes. Y vean que ahí viene un tema, y sin embargo, todos estos temitas que estamos viendo, conceptos aquí están interrelacionados. O sea, a veces creemos que solo estamos trabajando la lateralidad y sin embargo estamos trabajando equilibrio y otros conceptos, ¿verdad? Muy importantes. Por ejemplo, cuando hablamos de la parte de la propiocepción, es la capacidad que tiene nuestro cerebro de saber la posición exacta de todas las partes de nuestro cuerpo en cada momento. Entonces, por ejemplo, esto se refiere a cuando el cerebro da diferentes órdenes por medio de las articulaciones y los músculos para que el cuerpo responda. Inclusive, les voy a poner un ejemplo, esos estímulos se dan cuando uno se va a caer, ¿verdad? Entonces, las articulaciones y los músculos le mandan la señal al cerebro para decir, ¿verdad? En qué posición está el cuerpo y qué debe hacer, cuáles músculos activar para no lastimarnos tantos a la hora de caernos. Inclusive la propiocepción ayuda a los niños, ¿verdad? Poco a poco a ir evitando lesiones. Ahora, ¿cómo podrían ustedes trabajar la propiocepción en los chicos, verdad? Que al final de cuentas, todos estos conceptos, ¿cómo los traducimos en las partes prácticas? Vean, todo lo que ellos hacen, inclusive a un excelente, los famosos play, ¿verdad? Estos juegos que vemos en los barrios, inclusive en los moles, en donde los chicos experimentan diferentes posiciones en relación a su cuerpo, ¿verdad? A la hora de trepar las gradas, de desplazarse, de inclusive diferentes posiciones del cuerpo a la hora de reptar, correr, tirarse en un tobogán, caer de panza, etcétera. Ahí pues todos los chicos están practicando, ¿verdad? Y a veces sin darnos cuenta, bueno, vean cómo los chicos trabajan diferentes conceptos, inclusive las relaciones espaciales. Es importante igual que los chicos aprendan a moverse en su espacio propio, que es lo primero que generalmente los chicos aprenden a desarrollar. ¿Cuál es el espacio propio? El espacio que rodea a cada persona. En este momento, el espacio propio mío es lo que rodea lo que está aquí, cerquita de mí, ¿verdad? En un rango pequeño, ¿verdad? Y que yo me logre mover ahí. Posterior a eso, pasamos a lo que es el espacio general, que por ejemplo, si es un aula o una cancha, digamos de fútbol, que el chico logre correr sin chocar con otros, ¿verdad? Entonces ahí logra dominar lo que es el espacio general.
Y si vamos viendo, pues todos estos conceptos se van relacionando unos con otros y vamos viendo por qué es importante, por qué es muy necesario que como docentes ustedes vean la importancia de lo que es la psicomotricidad y en qué va ayudando. Si vemos, bueno, el preescolar está antes del primer ciclo, ¿verdad? Entonces ustedes van a dar toda la preparación, tanto de la motricidad fina, ¿verdad? Como la gruesa, ¿verdad? Para que esto vaya preparando pues al siguiente ciclo a los chicos, ¿verdad? Vean que yo les puse algunos ejemplos muy sencillos de cómo ustedes preparan lo que viene después, que es el aprendizaje de la lectoescritura, ¿verdad? Y cómo esa parte motriz incide directamente en ese aprendizaje, ¿verdad? Entonces, es importante que ustedes tengan claro y que se crean esto, ¿verdad? De la importancia que tiene el trabajarlo, ¿verdad? Y a veces, obviamente, uno cuando inicia, pues no es especialista y a veces, aunque uno sepa los conceptos, uno dice, bueno, ¿cómo doy la clase? ¿Qué actividades prácticas hago para trabajar? Y bueno, ya hay, como les digo, en la bibliografía hay muchísimas cosas, inclusive en videos ustedes se pueden poner ahí lateralidad, inclusive hasta buscar por edades, ¿verdad? Porque ustedes van a trabajar a veces en transición, diferentes edades y es importante que ustedes sepan también en promedio qué es lo que hacen los chicos a nivel motriz y qué no, ¿verdad? Que es parte también de lo que vamos a mencionar más adelante. Entonces, vea que aquí mencioné lateralidad, la noción espacial, la propiocepción, que son solo algunos, ¿verdad?, de los componentes o las bases psicomotrices. Hay muchísimos otros, pero pues la idea es que ustedes vayan viendo algunos de los más importantes. Adelante, Kim, con la siguiente. No sé si hasta aquí tiene alguna consulta. La idea, chicas, es que ustedes logren llevar la teoría a la práctica, ¿verdad? Entonces, si tenemos claro, ¿verdad?, de qué es el concepto, podemos irlo trabajando. Perfecto, muchas gracias, Caro. Nada más de recordarles aquí a las chicas, aquí lo que les colocamos dentro de los siglos XX y esto es nada más como una regresión por ahí a las vertientes de cómo inició todo la psicomotricidad y de cómo este conjugue, ¿verdad?, entre la parte psicológica y la parte motriz se dio y no fue hace tantísimo, ¿verdad? No está medianamente reciente. Y son cosas que las instamos también como a seguir investigando y seguir formándose, así como ya Carol les mencionó, como toda esta amplia gama de cosas que debemos seguir aprendiendo. Te paso a la siguiente, Caro. Beneficios. Bueno, beneficios, podríamos durar toda la noche hablando de los beneficios de la psicomotricidad, ¿verdad? Que para mí es la base de lo que ustedes van a trabajar a nivel preescolar, con todo lo que es el desarrollo motor, ¿verdad? Que es ir viendo cómo se va desarrollando los chicos desde la gestación, ¿verdad?, hasta edades adultas, e ir viendo en promedio cada una de las etapas, que es a nivel motor, lo que logran los chicos entre X y X etapas de su vida. Siguiente, Kim. Y dentro de esos beneficios, podemos ver aquí algunos de los más importantes. Conciencia del cuerpo en reposo y en movimiento, ¿verdad? Que los chicos por diferentes actividades van a ir haciendo conciencia de estos dos aspectos. El educador tiene la posibilidad de observar el contexto y la calidad de la ejecución de las actividades, ¿verdad? Eso es muy importante. Por medio de la observación, el docente puede ir determinando pues posibles anomalías dentro de los chicos, ¿verdad? Nosotros somos, yo digo siempre que el docente es como un detector de talentos, pero también aún sin ser muy especialista, pues nosotros vamos detectando cuando los chicos se salen de los promedios, ¿verdad? Y entonces vemos ahí que hay una dificultad y ya podemos decir, bueno, un chico que no, por ejemplo, a los 7 años no logra correr, no logra, por ejemplo, dominar lo que es el equilibrio estático, algo está pasando ahí. Entonces es importante, ¿verdad?, de que el educador siempre esté atento, ¿verdad?, al observar. Y también, pues, con respecto al contexto, ¿verdad?, tenemos que ubicarnos en dónde, con
con quienes estamos trabajando, ¿verdad? No es lo mismo pues trabajar con chicos de zonas rurales que de zonas urbanas a nivel motriz, inclusive, ¿verdad? Chicos que a veces tienen que desplazarse caminando 20 minutos, pasando hasta por ríos o por quebradas, etcétera, ¿verdad? Para llegar al centro educativo. O, por ejemplo, chicos que son súper sedentarios, ¿verdad? Que no tienen, o su contexto es distinto, ¿verdad? Entonces, eso también va a variar, ¿verdad? En lo que podamos ver en cada uno de los chicos. El equilibrio, que ya lo mencioné anteriormente, ¿verdad? Existen dos o tres tipos de equilibrio dependiendo la bibliografía que podamos consultar. Tenemos el equilibrio estático, ¿verdad? Que es el que realizamos sin desplazamiento. El equilibrio con desplazamiento, ¿verdad? Por ejemplo, para que les quede un poquito más claro a nivel práctico, un chico que camina sobre una viga de equilibrio, y el equilibrio con aparatos, ¿verdad? La misma viga de equilibrio sería un aparato para que ustedes lo puedan identificar, y es importante que los chicos pues vayan dominando este componente motriz, que es sumamente importante. La percepción respiratoria, ¿verdad? Nos referimos a la inhalación, exhalación, de un aspecto más fisiológico que generalmente pues se trabaja en las diferentes actividades. El desarrollo del ritmo, ¿verdad? Que con los chicos pues hay diferentes formas de trabajarlo. Generalmente en la escuela se trabaja mucho con la parte musical. No sé si ustedes recuerdan las famosas claves, que eran los palitos que nos enseñaba el profesor de música, que íbamos viendo diferentes tipos de ritmo, y que eso igual nos ayuda a la hora de hacer actividades motrices a movernos más rápido, más lento, ¿verdad? A un determinado tiempo, y que los chicos van adquiriendo poco a poco por medio de esa práctica. El entrenamiento de la memoria, que ya Crin les habló un poquito acerca de eso. Y pues los dominios de los planos en los chicos, que generalmente pues se mueven en dos planos, lo que es el plano horizontal y el plano vertical, ¿verdad? Por medio de las diferentes actividades que podamos inculcar en los chicos para que ellos experimenten diferentes trabajos en cada uno de estos planos, ¿verdad? Que no es lo mismo moverse en uno y en el otro. Siguiente, Kim. Bueno, creo que hasta ahí quedaba yo. No sé si tienen hasta el momento alguna consulta con respecto a esta temática. Y si no, las dejo con Kim. Perfecto. Muy bien, muchísimas gracias, Caro, por tus aportes. Muy bien, chicas, aquí continuamos por el trascender, ¿verdad?, del desarrollo sensoriomotor que hemos venido conversando un poco. Por aquí tenemos una subdivisión desde el nacimiento, desde los 0 meses hasta los 6. Vamos saltando, ¿verdad?, entre meses hasta llegar al año, del año al 2 y así hasta conseguir los 6 años. Como pueden ver, tenemos diversas estrategias o abordajes que vamos a generar, porque no es lo mismo, ¿verdad?, las habilidades que va a tener un bebito de 3 meses a las que puede tener un niño ya de 3 años. Entonces, esas habilidades motrices se van perfeccionando conforme va pasando el tiempo. Entonces, conversando un poquitito, si nos posicionamos en la primera columna, ¿verdad? Tenemos un bebito, ¿se imaginan? Un bebito de 0 a 6 meses, ¿verdad? Que va a empezar a controlar su cabeza, empezar a fijar la mirada, ¿verdad? A tener interacciones bimanuales, o sea, que empiezan a jugar con una manita, se pasan cositas a la otra mano, empiezan ya alrededor de los 6 meses a sedestar, entonces a quedarse sentaditos por periodos cortos, intentos, ¿verdad? Empiezan a dar giros usualmente cuando pueden juguetear un poco con sus piecitos y experimentar ese otro mundo, balbucean y se genera como esta risa ya un poco más social, ya no tanto como por reflejo o como por acción muscular, sino como más social.
Entonces, eso lo vamos a ir viendo poco a poco. Ya luego les voy a ir enseñando como unas fotitos que quiero que analicemos juntas. De los 6 a los 12, hasta cumplir el añito, vamos a tener que el bebé o el niño y la niña van a empezar a gatear. Eso es un hito motor súper importante y que nos determina muchísimas cosas, al igual que el control de la cabeza. Entonces, si hay cosas importantes que le podemos subrayar y poner en rojo y estrellitas y post-its y todo lo que quieran, es el control de la cabeza y ya luego llegar a un gateo. Entonces, si un peque que ya tiene 6 meses aún no logra controlar la cabeza, opa, ahí hay una bandera y hay una alerta. Un peque que no logra gatear posterior a sus 8, 10 meses, ¿verdad? Ya ahí tendríamos como que tener también una alerta. Nos habla mucho de cómo está esa coordinación, cómo están los músculos, qué está pasando. Si hay algo importante, chicas, que nos va a dar una experiencia gigante, es conocer el desarrollo, entre comillas, ¿verdad? El desarrollo normal. ¿Por qué? Porque con base en eso es que entendemos cómo es que se está desarrollando un niño y una niña. Si de repente nos llega a la escuela, ¿verdad? Un niño que, como lo mencionaba ahora Caro, ¿verdad? Que no logra correr o no corre de manera coordinada, lo vamos a entender como una bandera roja, pero es porque conocemos que los niños corren con sus rodillas alineadas, que no se andan chocando las rodillas o que, por ejemplo, no es que se caen a cada rato, etcétera. Lo conocemos más que todo por una parte social, ¿verdad? Pero hay cosas un poco en las que podemos hilar un poco más y determinar, ese niño controló la cabeza hasta que tuvo 8 meses. Entonces estamos hablando de que le costó bastante un hito tan importante como controlar la cabeza. O que la familia te cuenta, no, mira, teacher, es que logró caminar hasta los 2 años. Opa, porque de repente yo quiero ver a un niño caminar es al añito, ¿verdad? Entonces son cositas que nos vamos sumando como a ese, digamos, expediente mental de los niños y nos vamos poniendo como cosas sobre la mesa. Entonces, para que lo tengamos por ahí. Bueno, de 6 al añito tenemos gateo, este intercambio manual que ya es mucho más sencillo para ellos, ya no es tan difícil abrir la manita, pasarse cosas, experimentar con ambas manos. Disociación, que es esa palabra, ¿verdad? Tan rara. Disociar es cuando yo logro dividir un movimiento. Entonces, estamos hablando de que yo puedo estar jugando con mi mamá del lado derecho y que de repente puedo girar mi tronco, ¿verdad? Creo que ahí sí van a necesitar la cámara, a ver si nos vemos. Vamos a ver, ¿me ven ahí? Es que yo no lo puedo ver desde aquí. Sí, Kim, súper. Sí, bien, bien. Si yo logro girar mi tronco como para interactuar con mi mamá o si yo logro girarlo al otro lado, eso es una disociación. Mi pelvis, ¿verdad? O mi cintura, mis nalgas están posicionadas y sentadas, pero mi tronco se está moviendo para un lado y se está moviendo para el otro. Entonces es como que yo hiciera este movimiento, ¿verdad? Es una disociación. Es igual que cuando yo estoy viendo a alguien de este lado y puedo cambiar y verlo hacia otro lado, ¿verdad? Eso es disociar también un movimiento. Siempre que yo esté hablando de movimientos que van en sentido contrario, se va a llamar disociación. La agudeza visual, eso es súper importante. Ya vamos viendo como que los peques interactúan mejor. Si tienen que agarrar algo, lo agarran con mayor precisión, imitan y comienza el periodo de lactación. Vamos a ver, ¿alguna conoce qué es la lactación? Por un premio al final del taller. No, mentira. ¿Perdón? Para lo de las comidas. O sea, no sé si lo estoy diciendo bien, pero... ¿Sí me escucha, profe? Sí, ahora sí te escucho. La lactación es cuando ya empiezan con lo de las comidas. No sé si estoy... ¿Verdad que sí? Súper bien, perfecto. No sé quién interactuó, pero correcto. Súper, es que desde acá como siempre. Lisette, muchas gracias, Lisette. Excelente. Justamente eso, chicas, es cuando se empiezan a ofrecer experiencias orales, si lo vemos así como palabrita de domingo. Experiencias orales que ya los niños empiezan a generar con otro tipo de cosas adicionales a la leche materna o a la fórmula. Entonces, todas esas experiencias
Lizeth, creo que se te quedó el micrófono encendido. Gracias. Todas estas experiencias van a darles a los niños todo un mundo nuevo. Si ya nacer fue un mundo nuevo, experimentar con su cuerpo es un mundo nuevo, la lactación también es un mundo nuevo. Entonces, ese periodo de lactación es súper importante. Y nos genera un montón de información también sensorial de los niños y las niñas, pero eso también lo podemos ver después. Del añito a los 2 vamos a estar viendo cómo ya los niños logran un periodo que se llama bipedestación, que es cuando se empiezan a poner de pie. Sedestación era sentados y bipedestación es cuando ya se ponen de pie o logran la marcha también. Pueden ponerse de pie solitos, ¿verdad? Como agarraditos del sillón, agarrados de un banco, agarrados de una silla, o ya empiezan también los que van así como más chin, como cachiflines, empiezan el proceso de marcha, que es cuando empiezan a caminar. Entonces, esos primeros pasos que usualmente son muy laterales, de moverse entre cosas, no tanto pasos hacia adelante, es muy importante también. Empiezan a generar pinza, índice pulgar, que sería esta, y la formación de palabras, empiezan a transportarse o a desplazarse entre lugares. Y ya vamos a tener un patrón masticatorio mucho más formal, ya no es solo como aquella papilla, ¿verdad?, que le daban, sino ya ahora puede tener más grumos y demás. Ya luego pasado a una etapa de 2 a 3 años, vemos otro tipo de habilidades. Ya si antes caminó, ahora corre, juega y logra estar haciendo cosas al mismo tiempo. Entonces ya no es solo como que los peques estaban ahí sostenidos de un mueble, sino que ya ahora puede interactuar con vos, darte un juguete, venir, regresar. Los agarres manuales, ¿verdad? Ya son mucho más fuertes y pueden tener como agarres digitales. Digital siempre se refiere como a dedos. Entonces eso también como para que lo tengan ahí. Más o menos como a esta etapa, algunos lo logran antes, otros lo logran después, pero el control de esfínteres lo consiguen por acá. Eso es que ya logran comunicarte, tengo que ir al baño, ¿verdad? Como chis o caca, etcétera. Entonces ya logran esa comunicación que es muy importante también. Aquí algo importantísimo es cuando los peques empiezan a ser conscientes. ¿Cómo creen ustedes que empiezan los niños a ser conscientes de esa parte del control de esfínter? ¿Se les ocurre algo? Pues yo les cuento. Una de las cosas que tal vez de repente la mayoría de la población vemos es que se empiezan a esconder. Se esconden detrás de un sillón como para hacer caquita o se esconden porque se orinaron y así. Entonces ellos ya empiezan a ser más conscientes como de, opa, algo pasó, no avisé o, uy, me estoy haciendo como caquita en el pañal. Eso es súper importante también porque empieza a generar conciencia. Los adverbios, los pronombres, ya como más en cuestiones de lenguaje podemos ir viendo esto. 3 a 4 años tenemos saltos con 2 pies, ya esto es como un nivel superior, ¿verdad? Bajar, subir escaleras son muchísimo más independientes, tenemos como tiempos verbales, ¿verdad? Yo fui, yo vengo, yo voy, todo ese tipo de cosas. Los desempeños motrices que van cambiando y vamos a tener como, por ejemplo, los apoyos monopodales, que es cuando se paran en un solo piecito, se paran de puntillas, ¿verdad? Ya eso va a ser como unas estrategias como mucho más llenas de conocimiento para ellos. Y ya en la última etapa, 5 o 6 años, vamos a verles patear, trepar, escoger su misma ropa o también generar procesos de vestimenta, de que se mudan. Eso también lo podemos ver desde antes, pero usualmente ya en este proceso se consolida. El equilibrio, que también es una parte muy esencial dentro de toda la coordinación motora, el ritmo, como nos lo mencionaba Caro también al inicio, y la coordinación. Entonces, por aquí... ¿Puedo hacer una pregunta? Claro, adelante. En el caso de eso que usted estaba hablando de hacer caquita y de esconderse detrás de las cortinas y todo eso, ¿hasta cuándo eso deja de ser normal, digamos, en un niño? Porque puede ser que lo haga hasta los 4 o 5, o sea, no, cuando el papá tiene que estar alerta porque no vaya al baño. Es como una situación muy común que se da, ¿verdad? En muchos niños realmente. Claro, usualmente lo vamos a empezar a ver en esta etapa de los 2 a 3 años porque es donde se empieza a generar conciencia, ¿verdad? Yo tengo casos muy cercanos a mí dentro de los chiquitines que yo atiendo y yo he visto, por ejemplo, ya tope de control de esfínter, que ya ellos van solitos al baño, inclusive antitos de entrar al kinder y así, por ejemplo, 4, 5,
por ahí anda, ya tiene que haber una condición de fondo que sí es importante estudiar, porque el control de esfínter no es solamente como algo fisiológico o anatómico, ¿verdad? Que podríamos estar hablando del suelo pélvico, ¿verdad? Que logren como cerrar el esfínter y que ya ellos digan como, ok, me estoy orinando, tengo que aguantármelo porque tengo que ir a llegar hasta el baño. Eso se empieza a ver como en esa etapa de los 2 a 3 años. Pero pueden existir otras cosas que vengan adicionadas a eso, como procesos psicológicos, ¿verdad? De repente hay un concepto que se llama como sustos o miedos nocturnos y demás. Eso también evoca, por ejemplo, que se orinen en la noche. Proviene de un constructo psicológico, pero también existen otras cosas como sensoriales que yo no esté percibiéndome y que a nivel de esa zona yo no esté percibiendo como, tengo ganas, o no esté siendo consciente. Entonces viene desde un componente cognitivo y también sensorial, o puede ser una parte motora, ¿verdad? Que tal vez niños, me ha pasado, niños que no pueden desplazarse caminando, se van a hacer encima, ¿verdad? Van a hacer su necesidad encima porque no pueden hacer como el desplazamiento correcto o a tiempo por sintieron que tenían que ir al baño y no lograron llegar a tiempo, entonces se tuvieron que hacer encima. Pero sí es un componente muy importante de hablar con papás, inclusive de referir cuando no lo vemos en esas etapas. O sea, yo ya no, si vos te posicionas, por ejemplo, en una parte pedagógica, usualmente, inclusive hasta para entrar a los kinder o a los maternos, te piden que sepan controlar esfínteres, ¿verdad? Que ya no sea como cambio de pañal, inclusive desde una parte educacional, ¿verdad? Lo piden, lo necesitan. Entonces ya eso inclusive te marca o te delimita un poco qué es lo que está sucediendo y te crea como un parámetro. Pero sí, si se extiende mucho, yo puedo oscilar, ¿verdad? Es decir, como, lo está intentando, lo estamos probando, pero no más allá. O sea, ya un control de esfínter que no se está logrando, hay que estudiar, hay que investigar y hay que referir. No sé si Caro o Katy quieren agregar algo. ¿No, todo bien? Ok, súper. Profe, Claro, dime. una consulta. Entonces, con respecto a eso que ahorita se mencionaba, cuando ya son unas edades, digamos, superiores, no sé, bueno, yo conozco un caso que había una niña que tenía como hasta los 8 años o 9, ella, digamos, todas las noches, casi que todas las noches, se orinaba en la cama. Eso, yo escuché que usted mencionó, o sea, que hay una causa por la cual ella en ese caso lo hacía. ¿Quién me estaba hablando? A ver si lo vi. Creo que solo Leo Espinosa, no sé si eras vos. Pamela es. Pamela, ok, gracias. Pamela, mira, desde esas posiciones, yo con 8 años, yo esperaría que ya ella hubiese controlado esfínter desde hace mucho. Pero definitivamente sí hay condiciones, por ejemplo, que a veces no se notan y son, por ejemplo, espina bífida, que es o sea, es una patología, ¿verdad? O sea, es totalmente otra cosa desde una base neurológica, pero los chicos y las chicas que nacen con espina bífida usualmente tienen alteraciones de su suelo pélvico porque los nervios, digamos, de esa zona que llegan tan abajo, porque mis nervios van como en función, ¿verdad? Los que apenas están saliendo me inervan mis manos, luego sigue y inervan mi tronco, y así hasta abajo que llegan a mi pelvis y ya luego a mi suelo pélvico, para yo poder tener ese control voluntario de que no me voy a orinar o que no me voy a defecar encima. En los chicos con espina bífida, te pongo un ejemplo para que se entienda lo que me estás tal vez preguntando. Ellos no tienen inervación ahí. Entonces no pueden, no saben cuándo se están orinando, cuándo se orinaron, cuándo no saben. Entonces usualmente tienen que usar pañal durante toda su vida. Pero de la chica que me estás contando, ella logra, a lo que te entiendo, logra controlar esfínter, ¿sí? Durante su día a día, pero durante la noche no lo está logrando. Entonces, ahí, justo en ese proceso nocturno, hay que saber qué está pasando y hay que hilar muy largo. Puede haber un proceso psicológico, de hecho, inclusive, y hasta te lo puedo comentar así, hay inclusive procesos de abuso que están detrás. A veces pasa con los chicos que se orinan o que tienen como conductas así nocturnas.
Entonces eso es muy delicado, es muy importante y yo no me tomo nada a la ligera, ¿verdad? Yo desde mi parte de fisioterapia, yo usualmente refiero, comento con papás, comento con mamá, nunca de buenas a primeras como su hija le ha pasado algo, sino como, mamá, papá, cuénteme un poquito, no sé cómo se llama la bebé, pero Camila, cuénteme un poquito de Camila. ¿Qué pasa en la noche? ¿Se orina todos los días en la noche o es de repente infrecuente, digamos? O ¿cómo lo hace? Es que se va a despertar y tal vez le da susto. Hay niños que tienen susto de levantarse en la noche o de pedir ayuda. Entonces eso también puede ser otra característica. De repente ya les dejan una lucecita y ya, ese era el santo problema. Que no tenían luz para poder ir al baño. A veces pasa. O sí puede haber una condición detrás que nos esté llamando y nos esté como prendiendo alertas a eso que me estás contando. Entonces sí es un poquito como hilar un poco más delgado y conversar un poco más a nivel familiar de qué está sucediendo y si hay alguna condición de fondo, ya sea psicológica, física, sensorial, que esté afectando. No sé si Está bien, profe, muchas gracias. Con mucho gusto. Muy bien. Ahora continuamos un poquito con esta parte. Vamos a ver, creo que tenemos por aquí, yo les voy a comentar yo un poquitito para no robarles tanto tiempo. Aquí quería como que conversáramos un poco de qué es lo que vemos, ¿verdad? No siempre nos vamos a imaginar el niño de 8 años corriendo, ¿verdad? Yendo a su salón de clase. Hay que imaginarnos desde estas etapas, inclusive desde etapas prenatales. Sí, no crean que por ser docentes no les pueden preguntar que cómo les fue en el embarazo. Si ustedes tienen dudas, háganlas. Y entre más información ustedes recopilen para que ustedes puedan dar un mejor abordaje a los niños o un mejor plan, maravilloso. Entonces, todas esas cosas se van como juntando, ¿verdad? Entonces, desde procesos tan importantes como el nacimiento, cómo fue la evolución después del parto, mira, estuvo internado tanto tiempo, como les mencionaba ahora, no logró levantar cabeza hasta que tuvo 1 año, no logró levantar cabeza hasta que tuvo tanto tiempo, no hacía los giritos, esta interacción de los peques con sus piecitos, perdón, de los peques con sus piecitos son muy importantes, les ayudan mucho a los giros. Eso para niños de 0 a 6 meses, ¿verdad? Que son como cositas importantes para que se lleven. Ya luego tenemos de 6 a 12 para que vieran un poco los procesos de gateo. No todos los niños gatean perfectos. De hecho, casi que en su mayoría no gatean perfectos hasta un poquito después. Y es muy importante ver eso. Hay niños que no meten una mano o todo une mi cuerpo, digamos, une mi cuerpo sería mi mano y mi pierna, ¿verdad? Yo como partida a la mitad y gatean de alguna forma, ¿verdad? Entonces eso es súper importante para visualizarlo. Lo que hablaba Caro ahora de la lateralidad lo vemos desde el gateo. Entonces desde ahí vamos prendiendo alertas y vamos prendiendo banderas amarillas, rojas y todas las que quieran. La parte de sedestación, que igual el peque se puede empezar a sentar, pero se va de lado. Mira, teacher, él siempre que se sienta se va del mismo lado y se cae del mismo lado. Todo este tipo de cosas. Hay peques que no gatearon y de repente eso nos da como una imagen visual de alguna forma de, no gateo. De repente el tema de la coordinación, cuando lo vemos, es durante el gateo. Entonces luego fue un peque que aprendió a caminar, pero caminaba como robotcillo, porque no gateó. O el gateo está muy relacionado con la parte del lenguaje. Entonces, mira, habló hasta que tuvo 2 años. O habló y dijo sus primeras palabras hasta mucho después. Es porque el gateo nos ayuda mucho a desempeñar esa área cerebral que está vinculada con el lenguaje. Ya luego estamos hablando del primero, oscilando entre el primero y el segundo año, que vemos peques ya caminando o poniéndose de pie apenas, como lo ven el pequeñito de la cuna. Empiezan a descargar peso en las caderas, les ayuda un montón, empiezan a osificarse, ¿verdad? Ya no es como esos huesitos blanditos, sino ya huesos un poco más fuertes y empiezan a experimentar el mundo y a hacer así los cachiflines de la casa. Aquí les puse chicas o chicos con alguna alteración o alguna condición, chicos y chicas neurodiversos, que por favor no me los olviden, son muy importantes, no dejen de aprender de ellos. Los chicos también con condiciones neurológicas distintas, necesitan ponerse de pie, no porque ellos no puedan caminar por sí solos es que los vamos a dejar en una silla, ellos necesitan ponerse de pie y necesitan accionar y tener esa experiencia, todo, desde el gateo, desde sentarse, desde ponerse de pie, desde saltar, ayúdenles con sus experiencias también, eso es muy importante.
y ya luego como los vamos a ir viendo solitos, ¿verdad? Ya luego de los 2 a los 3 años tenemos otro mundo, ¿verdad? Esos terribles 3 que llaman las familias, ¿verdad? Como, ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué estamos hablando de esto? Y mamá, ¿para qué sirve aquello? Los vemos en temas de lenguaje ya un poco más sueltos a cuestionarte ya no es aquel balbuceo de antes, sino ya es un poco más estructurado. Los vemos mucho más exploradores cuando ya empiezan a caminar, también marca y delimita un proceso de lenguaje y de comunicación muy importante. Entonces los vamos a ver compartiendo más en labores de la casa, que les dimos el tazón gigante de Tupperware con la mezcla de hacer queque y se la dimos para que le diera vueltas y se llenara todo. Experiencias, les ayuda un montón vincularse con el tema del hogar, también es súper importante. Aquí vamos conversando un poquitito también. Opa, ahí me fui. No sé qué hice. Ok, ahí estoy. Muy bien, de 3 a 4 años vamos a ir viendo como un proceso ya un poco más de inclusión educativa o pedagógica. Ya sé qué hice, creo que le di el acceso. Ya vi. Ok, ya listo. Muy bien, aquí vamos a ir trabajando un poco sobre la parte imaginativa. Eso desde siempre, pero durante estos años súper preescolares y demás, vamos a trabajar sobre aspectos imaginativos, sobre cómo vincularnos de una parte con la educación, ¿verdad? Y cómo ir con eso. Adelante. Levanté la manita, pero yo creo que no me vio. No, yo vi a alguien que me pidió acceso y yo se lo di, pensé que era hasta que estaba entrando a la, a la reunión. Dime. No. Profe, usted hablaba de la etapa de 3 años, la anterior, que dice que ya ellos tienen que comenzar a hablar y ya como que desarrollan mayor el lenguaje. ¿Qué pasa en el caso que aún, o sea, no habla, pero sí entiende? Todo lo hace como, todo así, no ha dicho ni una sola palabra, pero sí entiende. Y claro. ¿Es normal o ya es alerta roja? Y claro, y son familias. ¿Quién me habló? Perdón, es que aquí no puedo ver. Rebeca Espinosa. Rebeca, muchas gracias. Ya pronto me voy a aprender las voces, es que tenemos muy poquitas intervenciones. Vamos a ver, si yo te digo siempre de que soy bebé, y eso es leche, y eso es leche, mamá va a entender, como leche. Entonces ya mamá no le va a decir, no, leche, dígame leche, ¿verdad? Sino que ya entiende que el peque le hizo, y que quería leche. Entonces eso también, punto y aparte a los chicos que tienen una condición neurológica o fisiológica respecto a su terapia, respecto a su desarrollo del lenguaje. Los chicos, entrecomillados, súper entrecomillados, que tienen un desarrollo un poco más típico, ¿verdad? Ellos intentan en su mayor expresión no tener que esforzarse tanto. Entonces, lo que hacen usualmente es como esto de deme o eso que vos mencionas, ¿verdad? Como que te entienden todo, pero te hacen sonidos o sonidos como muy guturales o muy onomatopéyicos, como para poder decirte, álceme, ¿verdad? O deme leche, o tengo hambre, mam, ¿verdad? Y la familia no le exige que se pronuncie bien, entonces ese fomento se va dando. Como me entendieron, yo no necesito por qué decir leche, yo no necesito decir más, yo no necesito decir papá, mamá, porque ya lo entendieron. Entonces, hay chicos con alguna condición que ellos sí necesitan de eso, necesitan de un proceso terapéutico del lenguaje porque ellos genuinamente no pueden emitir otro sonido más que, ¿verdad? Entonces, hay como que poner en una clasificación quizás o decir como, opa, aquí es comunicación y aquí es de repente comunicación también, pero que no ha sido exigida. Entonces eso pasa. Sí hay que tomar en cuenta los cierres lingüísticos, que por ejemplo a los 3 años se da un cierre lingüístico, el primer cierre lingüístico. Entonces a partir de ahí yo puedo decir, yo aquí ya tuve que haber visto toda esta cosa en lenguaje. Yo tuve que haber visto que empezara a hacer balbuceos, que empezara a contarme, a decirme mamá, papá, que me dijera sus necesidades fisiológicas, baño, agua, comida, leche, etcétera. Su proceso, inclusive, si lo vemos desde una parte de supervivencia, ¿verdad? Un peque que no me comunica nada, al menos de forma oral, hay que cuidar ese aspecto. Lo que vos mencionas de los chicos que te hacen algún sonido y la familia entiende, usualmente es porque la familia fomenta eso.
fomenta que yo le doy la leche, ¿verdad? Porque me hizo Entonces es como ya hacer un proceso de intervención con el peque y con la familia para decirle, no le dé leche cuando le haga dígale que al menos entienda, que empiece a comprender que no es leche, no, tenés que decirme leche, diga leche, ¿verdad? Esos procesos son muy fuertes a veces de llevar porque la familia ya viene acostumbrada a otras cosas, pero sí son muy importantes y está súper bien tu pregunta, porque sí, ¿dónde marcamos esa línea, verdad? Eso es súper, súper importante. No sé si respondí tu pregunta bien, Rebeca. Sí, profe, muchas gracias. Con mucho gusto. Perfecto, entonces vamos a ir sobre estos, vamos a ver, y se quedó pegada la compu. A ver, ahora sí. Muy bien, de 4 a 5 años vamos a ir viendo muchas habilidades extra. Entonces, ¿qué vamos a ver? Ya no solo peques que caminan y que corren, sino que ahora se paran en un pie, saltan en 2 pies, pueden saltarse algo, ¿verdad? Ya un objeto mucho más grande, ya no es solo que pueden hacer como una marcha, como la niña del centro, ¿verdad? Que puede mantenerse en un piecito. Son habilidades mucho más llenas de equilibrio. El equilibrio no se da desde que somos bebés, se va trabajando poco a poco. Entonces, desde un equilibrio de mi tronco para poderme sentar y no irme de lado, hasta un equilibrio para poderme poner en un pie. Entonces, ahí vamos a ver muchas más habilidades. Uy, ¿qué pasa en esta etapa tan curiosa de los 5 a los 6? Ya que hay una independencia total motriz, ¿verdad? Ya yo no necesito de nadie que me apoye, que me ayude, usualmente puedo hacer de todo y lo hago en colectivo. Y por eso es tan importante la educación y por eso es tan importante que estas cosas se den desde las aulas, se den desde la educación, para poder ir trabajando sobre estas actitudes y aptitudes que tienen y van teniendo los niños con todo ese junto o colectivo de motricidad, de psicología, de emocionalidad, de socialidad y de sensorialidad. Entonces son como todos esos macro subgrupos que van a estar interferidos en esto. Como les mencionaba, chicas, la parte prenatal es muy importante, inclusive también lo perinatal. A mí me encantan mucho estos 3 puntos y estas 3 descripciones porque de verdad que te marcan como algo. Ya no es solo lo que yo estoy viendo hoy 2022 de un niño, sino cómo fue el embarazo, que son antecedentes prenatales, qué pasó durante el parto o durante la cesárea, cómo fue eso, y la evolución postparto, cómo le fue a ese peque en su etapa neonatal y cómo fue evolucionando. El contexto, o sea, estos 5 aspectos así son como de tatuarlos y de no olvidarlos nunca, porque el contexto también me determina. Yo pude haber tenido un excelente embarazo, pude haber tenido el mejor parto, la mejor cesárea, pude haber tenido una evolución postparto súper buena y el peque nació, no se quedó internado y genial. Y si llego a un hogar en donde no me estimulan, donde no me dan un contexto ambiental rico en experiencias, igual no las voy a obtener. Entonces los peques aprenden a través de experiencias y eso no se acaba por llegar a preescolar. En preescolar tienen que seguir fomentando esas experiencias de educación, en escolar, en secundaria, y a veces eso se pierde de vista, inclusive hasta en la parte universitaria es muy importante. Y ya finalmente todo eso que comprende es el aprendizaje. Aquí contarles un poquitito acerca de las interacciones que tenemos, como lo hemos venido hablando, motricidad, lenguaje, cognitivo y social. Lo que hablábamos al inicio como del iceberg, aquí está. Alertas y banderas rojas, que es algo muy importante que quiero comentarles. Chicas, tal vez no somos médicas, ¿verdad? Pero sí es algo muy importante tener en cuenta ciertas cosas que nos prendan luz. Si les prende luz y si ese instinto se activa, hagámosle caso, ¿verdad? Eso es muy importante. Si ustedes dudan respecto a un desarrollo de un niño, hacia algo que está pasando, desde cualquier índole, es importante que lo mencionemos, desde aspectos psicológicos como desde conceptos de abuso, desde conceptos de condiciones más médicas, por ejemplo, que convulsiona, qué raro, ese niño siempre se me queda ido, como que ve a la ventana y solo se va ahí, eso, hay convulsiones que son de ausencia, que no las notamos y no son como ese patrón macro, de verdad, de estar como moviéndose fuertemente, hay convulsiones que son de ausencias y es el peque se queda, puede estar viendo fijamente y se me fue.
Entonces, no siempre pasa, ¿verdad? No es que todas las personas que nos quedemos viendo hacia un punto es porque estamos teniendo una convulsión, pero tenerlo por ahí. Niños que también, de repente los que estábamos hablando, que son un poquitito más introvertidos o más hacia esta parte, todo su tema social es muy importante de abordarlo y de sentir como que podemos interactuar como escuela, podemos interactuar como maestra con él y darle herramientas. Y no es tanto cambiar a los niños, sino darles las herramientas para que puedan interactuar con la sociedad. Las preocupaciones parentales, si un papá o una mamá te llega con una duda, no los obviemos, no les digamos, no, tranquilo, eso va a pasar de repente y puede pasar, pero si ellos necesitan la tranquilidad para estar criando a su niño mucho más tranquilos, eso es muy importante. Los papás llenos de ansiedad crean niños o crían niños llenos de ansiedad también. Entonces, darle esa tranquilidad a los papás de abordaje de, ok, hagamos una referencia, ¿tenés dudas? Contactemos a neurología, contactemos a fisioterapia, contactemos a la terapeuta del lenguaje, veamos qué pasa. Si no pasaba nada, pues qué perfecto, ya tienen la tranquilidad. Pero si no les damos esas herramientas, en ocasiones es difícil llevar un proceso educativo y a veces decimos, qué raro, este niño no me rinde, me bajan calificaciones, me baja en esto, no me pone atención, ¿qué pasa? Y a veces es un hogar que tal vez no ha tenido las herramientas y ustedes pueden ser grandes aportes a hacer esas herramientas o esas mediadoras. Y hay algunas otras cosillas como un poquitito más como sistémicas que son importantes. Dentro de esta parte de orientación y apoyo, ustedes son súper relevantes dentro del proceso. Entonces vamos a tener procesos de orientación en donde se habla chiquitito, se habla con la orientadora, se habla con el director, se habla con la familia, ¿verdad? Y ya luego podemos hacer una referencia un poco macro profesional, ¿verdad? Cuando sentimos que de repente, opa, aquí algo se me sale de las manos, mejor consultar. Y finalmente, ya para cerrar como con broche de oro, tenemos la psicomotricidad y la pedagogía, que es lo que yo creo que a ustedes más les genera clic y les encanta, ¿verdad? Aquí que vamos a tener tres cosas: las experiencias que yo tenga, la coordinación y la idea del movimiento. Entonces ahí van a incluirse habilidades motrices, interacción sensorial y la exploración. Todo esto nos define cómo yo puedo montar esto sobre mi parte educacional, sobre su parte pedagógica, que vayan a interactuar con los niños. Los niños y su ocupación. Una vez una terapeuta ocupacional me dijo, ¿cuál es la ocupación del niño? Jugar. Es lo que les gusta. Claro que hay que aprender, claro que hay momentos en donde hay que estar sentado en el escritorio, pero agradecen mucho los aprendizajes cuando yo puedo salirme del contexto un poco y brindarles experiencias un poco más psicomotrices. Y finalmente, chicas, recuerden como que este abordaje oportuno o encontrar esas herramientas para saber qué es un abordaje oportuno es muy importante. Todo lo interdisciplinar, saber que yo, por ejemplo, siendo fisioterapeuta, no puedo trabajar aislada sola. Yo voy y hago visitas a la escuela, yo converso con la terapeuta ocupacional, converso con los papás, converso con la teacher. Todos somos un equipo. Y cuando nos vemos como equipo, todo fluye mejor. Luego, la movilidad íntegra, adaptada y con exploración. Entre más experiencias les den a los niños, más van a aprender y mejor van a aprender. Y recuerden que son niños y les gusta ese disfrute. Yo creo que nosotras también lo pasamos muy bien cuando ellos la pasan muy bien. Y eso sería, chicas. Cuéntenos si tienen alguna duda, pregunta. A ver si yo logro aquí cerrar esto. Profe, una consulta. Dime. Si digamos ya uno está en un salón de clases, si uno ve una situación con un niño X, digamos, de las que usted nos ha comentado, uno como docente puede sugerirle al padre de familia que busquen ayuda con un especialista o se maneja diferente. Mirania, te escucho un poquito como, pero creo que entendí tu pregunta. ¿Te referís a cuando uno tiene que hacer una referencia a un profesional afuera? Sí, digamos, uno se lo puede sugerir a la familia, a la mamá o al papá, o hay que tener un poquito de cuidado con esto. Yo creo, bueno, aquí que Katy y también Caro están como un poco tal vez más metidas por ahí, me apoyan si digo algo incorrecto. Desde mi experiencia, desde lo que yo he trabajado con las escuelas, lo que usualmente se realiza es, digamos, no pasarle por encima a nadie, ¿verdad? Yo como, bueno, vos más bien como docente, no es que de una vez le decís al papá, hey, tengo una pregunta, le voy a referir a psiquiatría.
porque si no, eso a nivel psicológico para los papás es súper duro. Es como que a mí me lleguen a decir, hola, usted tiene sospecha de cáncer, ¿verdad? Es como, ¿por qué me dijo eso así tan de pronto? Funciona igual para los papás y los cuidadores. Entonces, lo que usualmente se hace, lo que yo he hecho protocolizado con las familias y las escuelas y demás, es generar como una reunión, ¿verdad? Si vos ves a un niño que tal vez, aquí hay algo que no me suena, de repente voy a comentarlo con la orientadora, mira, me pasa esto. Hay escuelas que a veces tienen psicólogos, entonces también puede ser una gran parte, ¿verdad? Como de cohesión para apoyarte en esa comunicación de veo algo que no me gusta. Entonces, desde ahí puedes intentar hacer como ese conjunto de reunión, primero entre un equipo interdisciplinar, antes de yo comunicarle a la familia, ¿verdad? Yo creo que esa sensibilidad no se nos puede olvidar, para que los papás no lo tomen como un balde de agua fría, sino que más bien sea como, ojalá, una reunión con la directora. Te pongo un ejemplo, con la directora, el psicólogo de la escuela y vos como teacher, que sos la que lo está observando. O el profesor de física, que lo vio hacer algo medio raro ahí, que como corre o alguna otra condición. Entonces, desde ahí sí es súper importante, al menos yo te doy la recomendación de que sea muy sensible cómo comunicas esa información y de que usualmente, si te toca estar sola porque no hay psicólogo, no hay directora, cítalos, al menos cítalos vos. Papás, quiero conversar con ustedes de algo relacionado con Mateo. Entonces, ya lo citas y les comentas, mira, yo he visto esto en clases, desde mi perspectiva yo opino que ustedes deberían tal vez buscar ayuda, ¿verdad? Tal vez puede ser como que lo puedas referir a tal cosa o así. Eso es muy importante y llena mucho como la sensibilidad de los papás. No sé si eso responde a tu pregunta, Mirani. Sí, muchas gracias. Sí, súper. Katy y Caro, yo no sé si ustedes quieren agregar algo a esto, si algo de su experiencia también. No, Kim, yo agradecerles a ustedes también porque también aprendí. Muy buena presentación. Y como ustedes mismas lo señalaron y les dijeron a las chicas que es algo fundamental que se lleven todos estos conocimientos a la práctica, más que todo pensando que, bueno, muchas ya están en aulas, ¿verdad? Pero hay otras que pronto van a llegar a las aulas y es importante que no solo se queden en el aprendizaje de la teoría, sino que apliquen eso. Y algo que me gustó mucho de lo que ustedes mencionaron varias veces durante la noche son las banderas rojas. Yo pienso que eso es una de las partes más importantes de toda esta temática, poder detectar por medio de nuestros conocimientos cuando se da una situación que es anómala y poderla tratar de manera pertinente y como lo dijo Kim, muy importante con base en la pregunta que hizo la compañera. También hay que tener mucho tacto a la hora de emitir una opinión, no tirarnos a dar diagnósticos tempranos, sino que tenemos que agotar desde la parte visual hasta la parte de los especialistas antes de emitir una opinión final, ya que en eso están involucrados padres de familia y los niños que también tienen sensibilidad y no queremos hacer un daño, más bien queremos hacer un bien. Así que chicas, espero que hayan disfrutado un montón el taller y que hayan aprendido del mismo. Muchas gracias, Kim y Caro, por todo el contenido de la noche. Antes de que se nos olvide, por favor, estudiantes, anotar en el chat su nombre, el centro universitario al cual pertenecen y el nombre de la tutora a cargo. Por favor, nos lo cuelgan ahí en el chat. Y agradecerle igual a ustedes dos, chicas, por esta participación en el taller, que creo que se nos está venciendo ya el tiempo, porque aquí me está avisando la grabación que estaba programada, entonces nos quedan como 3 minutos para que lo consideremos. Y igual recordarles a las chicas que el taller quedó grabado y en el transcurso de la próxima semana se estará colgando el link en la plataforma. Si tienen que darnos un chance porque sí, se lleva un poquito de tiempo, entonces para que si quieren repasar algo, ¿verdad? Lo puedan ver ahí en la grabación. Claro, hay una manita levantada, dice Espinosa.
No sé quién es. Profe, soy yo. Es que ahorita la profe decía que en el chat, pero yo no tengo acceso a eso para colocar el nombre y lo que dijo que había que colocar. Entonces, tal vez si me indicas en este momento cuál es tu nombre, centro universitario y la tutora a cargo. Creo que no me escuchó. Creo que es Pamela. Pamela, ¿vos sos la que tiene Espinosa como nombre? Sí. Ajá. Caro te preguntó que si podías contarle aquí por micrófono tu nombre completo, el centro y quién es tu tutora. Pamela Espinosa Castro y pertenezco al CEU San Isidro. Y me parece Kimberly. Ok. Perfecto. Caro, ¿lo tenés vos o te lo anoto yo? No, está bien. Estaríamos terminando, chicas, porque creo que me queda como un minuto y necesito detener la grabación para que pueda quedar el link. Ok. No sé si querían agregar algo más. ¿No? ¿No hay más consultas? Creo que no. No, solo tengo la de Pamela levantada la mano, pero creo que era lo que nos acaba de indicar. Seguro fue que se le olvidó, sí, ya abajo la manita y no tengo más. Aquí yo sí estoy viendo las participantes, que en este momento tengo 33 de 44 que eran. Y sí, creo que estaríamos. Entonces voy a ir finalizando la grabación para que no se nos corra el tiempo. Perfecto.